Clase media trabajadora. No, que yo me dé cuenta no. Al menos de forma consciente no. Puede ser que alguien considere que mi comportamiento sea discriminatorio, pero sería de una forma totalmente inconsciente. ¿En qué clase social se pondría usted? De la clase media. ¿Alguna vez ha sufrido discriminación por su clase social y qué le han hecho? No, para nada. ¿Usted ha discriminado a alguien por su clase social o por algunas circunstancias en las que vive? No, soy una persona positiva. ¿En qué clase social te consideras estar? ¿Cómo que en qué clase? O sea, alta, media, baja o así como que normal. Medio. ¿Alguna vez has sufrido discriminación por tu clase social? ¿No? ¿O usted ha discriminado a alguien por su clase social? No. ¿No? Ok. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez.
Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Desigualdad es la falta de equilibrio entre dos cosas. Podemos entender desigualdad social como la falta de equilibrio entre dos personas o grupos de personas. La desigualdad utópicamente se podría dar solo por una cuestión meritocrática. Un claro ejemplo de desigualdad por meritocracia es cuando yo tengo más que alguien porque merezco tenerlo. Es decir, si yo estudié una licenciatura, una maestría y un doctorado, merezco tener más que alguien que solo estudió primaria. El problema es que yo sí tuve las condiciones iniciales que me permitieron alimentarme bien para poder estudiar la licenciatura, la maestría y el doctorado, y tal vez la persona que solo estudió primaria llegó hasta ahí porque tenía que trabajar para ayudar a su familia. No necesitamos ir a un departamento o a un municipio a 300 kilómetros de aquí, sino simplemente a 15 minutos de Paseo Cayalá podemos encontrar a personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Hablar de desigualdades no es hablar de comunismo, y hablar de sistemas de mercado no quiere decir tampoco que estemos solamente fomentando lo negativo que el mercado podría traer como consecuencias. Entonces creo que el balance es donde deberíamos de pensar. La desigualdad se relaciona con la violencia estructural en el sentido de que las personas que tal vez no tuvieron las oportunidades para educarse y para salir adelante tienen dos opciones. En el caso de Guatemala, pueden emigrar a Estados Unidos o pueden dedicarse a delinquir. Los jóvenes, al no tener una educación, al no tener un trabajo, pues ven otras formas de cómo subsistir, y muchas veces pues optan por involucrarse en pandillas, en maras, en donde no les enseñan absolutamente nada de valores, principios, respetos a las personas. Entonces ahí yo creo que viene también la conciencia de cada uno de nosotros, de empezar a levantar el tema entre nuestros propios círculos, o hablar del tema entre nosotros también. Que seamos jóvenes no quiere decir que no exista, o que seamos jóvenes y vivamos dentro de un esquema tan desigual no quiere decir que seamos ajenos a ella, porque somos parte de ella. Considero también que deberían haber políticas que erradicaran totalmente la discriminación entre hombre y mujer, indígena y no indígena. Desde el Estado, la solución a la desigualdad pasa por la política fiscal, porque los impuestos son una especie de redistribución, es decir, no le estamos dando lo mismo a todos, sino simplemente quienes tienen más pueden pagar más para que el Estado pueda proveer servicios como salud y educación a las personas que no tienen, y esto permita que se equiparen en un largo plazo. Tenemos una gran responsabilidad para no dejar algo peor de lo que recibimos en ese aspecto, ¿verdad? En el aspecto de la desigualdad. Entonces, de nuevo, yo creo que la responsabilidad que hay es empezar a hablarlo, empezar a investigar un poco más desde nuestras propias perspectivas, y a partir de ahí empezar a actuar.